Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Mis amados, ya llegamos al tiempo que fue profetizado, los últimos tiempos. Así de que cada uno de ustedes agárrese del manto de Cristo Jesús. Preparémonos, mis amados hermanos, porque el Señor está a las puertas. Mis amados hermanos, muchos pintan cuando el Señor habla de las bestias, ¿verdad? Aquí, que lo que se le muestra al apóstol Juan, muchos no quieren leer esto ni quieren escuchar porque les da miedo escuchar, mis amados. Cuando la Biblia habla de estos monstruos, de estas bestias, yo los digo monstruos, ¿verdad? Porque así se oye con estas grandes bestias, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de todo esto, no está hablando, mis amados hermanos, de como nosotros nos podemos imaginar un monstruo, no. Está hablando de naciones, de reyes, de pueblos, mis amados, de muchedumbres y de autoridades de lo que está sucediendo. Y para esto vamos a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí, amados hermanos, es de lo que estamos hablando, las autoridades, las bestias representando, amados, a naciones, a pueblos, a muchedumbres, a reyes, amados, y la autoridad que se le dio a esta bestia, la autoridad del mismo, amado, el mismo Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora. Dice que se le dio toda autoridad, dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, ¿verdad? Que blasfema todo lo que se llama, lo que se dice Dios. Estas bestias, mis amados, tienen un solo propósito, ¿verdad? Y son naciones, pueblos, lenguas y reyes y autoridades de todo lo que está sucediendo en el mundo. Mis amados, el mundo está bajo la autoridad de Satanás. Aunque Dios, mis amados hermanos, es el rey de toda la tierra, pero este mundo, mis amados hermanos, se rige solamente para blasfemar el nombre de Dios, y son regidos, amados, por la autoridad que Satanás tiene. Son regidos por ellos para engañar a los pueblos y naciones. Dice la palabra de Dios, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Amados, es ahí donde los pueblos adoran, amados, lo que no es de Dios, y se rebelan en contra de Dios, mis amados hermanos. Hacen cosas abominables y todo esto es aceptado, ¿verdad? Ellos aceptan todo lo malo y no aceptan, mis amados hermanos, lo que es la palabra de Dios. Entonces es ahí donde ellos adoran con sus hechos a estas bestias, ¿verdad? Y, amados hermanos, ellos mismos se hacen abominables delante de Dios, ¿verdad? En un video anterior yo dije de que el hombre pues escoge para dónde ir, ¿verdad? Que no es que Dios sea malo y que él mande a los hombres al infierno. No, amados hermanos, cada uno escoge lo que uno quiere, cada uno escoge su camino, ¿verdad? Cada quien escoge para ir para un lado o para otro, ¿verdad? Entonces ellos mismos se entregan a donde quieren ir. Como el drogadicto escoge la droga, amados. El que hace lo malo escoge hacer lo malo, entonces no escoge el bien, ¿verdad? Ese es el problema de cada uno. Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío para que nosotros escojamos entre hacer el bien o hacer el mal. Y muchos, mis amados hermanos, son influenciados por fuerzas diabólicas. De todo lo que está hablando el Apocalipsis, son influenciados para adorar, amados, a lo que no es Dios, ¿verdad? Y sacan a Dios de su corazón, de sus familias, lo sacan de las escuelas, de los gobiernos, sacan a Dios de todos lados porque no quieren saber nada de Dios. Entonces es ahí donde ejerce toda la autoridad esta bestia, mis amados hermanos, y le da y engaña a las naciones. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como esta bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amados, Cristo Jesús la desmenuzará. Él la desmenuzará con su poder.
Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Esta, amados hermanos, que se les dio autoridad en contra de los santos y vencerlos, ya sería, amados, después de lo que dice donde dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Amados hermanos, durante esos 3 años y medio Satanás va a engañar mucho a las naciones, ¿verdad? Pero Dios, amados hermanos, traerá el castigo aquí para esta bestia engañadora. Ahora dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no estaban escritos en el libro de la vida, mis amados hermanos? Porque no quisieron obedecer a la palabra de Dios cuando el Señor les estuvo hablando, como en los tiempos de Noé, que el Señor hablaba al pueblo que se arrepintiera de sus hechos pecaminosos, pero el pueblo no entendió. Entonces vino al colmo la paciencia de Dios, se cansó de esperar al pueblo, mis amados. El pueblo no quiso escuchar y le dice a Noé, hazte un barco, mejor hazte un barco y te metes ahí, porque voy a traer agua y voy a destruir todo esto, porque los hombres, amados, no quieren... Han ido de mal en mal y de peor en peor, ¿verdad? Y no quieren escuchar mi palabra, le dijo. Entonces Dios, amados, salvó a Noé y su familia en el diluvio, y vino y limpió la tierra. Mis amados, así va a ser también en este tiempo que el Señor ha estado, habla y habla y habla, pero las personas, mis amados hermanos, en lugar de escuchar la palabra de Dios, blasfeman el nombre de Dios, y es donde están ellos haciendo la voluntad de la bestia, de Satanás, mis amados hermanos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amados hermanos, esta bestia imitando que está haciendo lo bueno, porque los cuernos, amados, de un cordero, esos asemejan al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Imitando, mis amados, que viene el son de paz para hacer lo bueno a las naciones, pero dice, hablaba como un dragón. Hablaba, mis amados, como un dragón, como la serpiente antigua, como Satanás. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Hablaba blasfemias en contra del Señor y haciéndose pasar que trae paz a las naciones con esos cuernos, amados, que simbolizan, amados, los cuernitos del Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Amados hermanos, entonces dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí está, mis amados hermanos, engaña a las naciones, amado, a muchos pueblos, a pequeños, grandes, amados, engaña esta bestia para que adoren a Satanás y no obedezcan, amados hermanos, a las leyes que el Señor, amados, ha puesto, a blasfemar el nombre de Dios con sus hechos pecaminosos, cambiando, mis amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Cambian, mis amados, lo que es natural, cambian todo. Entonces, hermanos, y ahí se cumple la palabra de Dios. También hace que grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Y engañan a los moradores de la tierra, de lo que estamos hablando, con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a esa bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore, mis amados hermanos. La persecución al evangelio,
a los hijos de Dios, la persecución, mis amados, que viene para la iglesia. Mis amados, estamos viviendo estos últimos tiempos. Lo que estamos leyendo, mis amados, lo estamos viviendo. Está el Señor a las puertas para recoger a todo aquel que tenga, amados hermanos, una señal en su mente y en su corazón. La señal, amados, de Cristo Jesús, mis amados hermanos, a todos aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios en sus corazones, y se les permitió infundir aliento a esta imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adore, y hacía que todos, pequeños, grandes y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese vender, sino que el que tuviese, o que no pudiese comprar ni vender, sino que solamente el que tuviese la marca de esa bestia y el número de su nombre. Ahora dice, aquí hay sabiduría. Dice, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento que cuente, dice, el número de la bestia. Pues su número es número de hombre, y su número es 666, el código, amados, de Satanás, del anticristo. Así que, mis amados hermanos, los dejo con esta palabra. Toda esta palabra, mis amados hermanos, la habló el profeta Daniel en el capítulo 7 acerca de estos acontecimientos, y estamos estamos muy cerca, mis amados, de que toda esta palabra se cumple completamente. Se cumple, mis amados, cuando el anticristo tome el poder, mis amados, y engañe a las naciones, haciéndose pasar, amados hermanos, que viene de parte de Dios con esos cuernos mentirosos, mis amados, pero en su boca habla grandes blasfemia, y hace que a todos los hijos de Dios, amados, adoren a esta vez, adoren a este mundo, a todo lo que está aconteciendo, mis amados. Los tiempos están siendo cambiados, están sacando a Dios de sus corazones todo mundo, mis amados, porque ya no quieren nada de Dios. En las escuelas, en los gobiernos, están rechazando, pisoteando al Señor. Es ahí, amados, donde ejerce toda autoridad de esta bestia. Pero viene el día, amados, para este personaje que habla la Biblia. Dios lo quebrantará con el poder de su fuerza, mis amados hermanos, y librará a todos aquellos que hayan sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, y que no mancharon sus vestiduras blancas, amados, con todo lo que está aconteciendo en este mundo. Así que los dejo, mis amados hermanos, con esta palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y adelante, que en Cristo Jesús hay victoria.